Todo parecía una simple preocupación, una desaparición más en medio de un drama que ya venía acumulando tensión. Pero lo que vimos en este capítulo 26 de Valentina Valiente fue otra cosa completamente distinta, porque desde el primer momento se siente que algo no encaja, algo no cuadra. Y esa sensación de peligro empieza a crecer mientras todos intentan convencerse de que Macarena simplemente está exagerando, que es una llamada de atención, pero no es así. La escena arranca con un silencio incómodo, pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, y es ahí donde vemos a Frida completamente fuera de sí, consumida por la angustia, pero también por la rabia, porque para ella hay un culpable claro, directo, sin discusión. Alejandro, y cuando él aparece, intentando mantener la calma, intentando razonar, lo que recibe no es comprensión, es un ataque frontal, una acusación que no deja espacio para dudas. Por tu culpa mi hija está desaparecida. Esa frase no solo marca el conflicto, lo intensifica, pero lo más interesante no es la acusación, es la forma en la que Alejandro reacciona, porque por primera vez lo vemos realmente afectado, no desde el orgullo, no desde la defensa, sino desde la culpa, una culpa que no confirma nada, pero que deja claro que él sabe que lo que le dijo a Macarena la noche anterior pudo haber sido el detonante de algo mucho más grave. Y mientras esto ocurre, la historia empieza a dividirse en dos líneas que avanzan en paralelo, una llena de desesperación y otra llena de negación, porque por un lado tenemos a Frida perdiendo el control poco a poco, llegando incluso a desquitarse con cualquiera que se le acerque, como vemos en ese momento tenso con Valentina, donde la cruza sin filtro, sin compasión, culpándola indirectamente por todo lo que está pasando, y ese momento es clave porque marca una ruptura total entre ambas. Por otro lado tenemos a Valentina, que intenta mantenerse firme, pero claramente está afectada, no solo por lo que le dijo Frida, sino por la duda que empieza a sembrarse en su cabeza. ¿Y si Macarena sí está en peligro? ¿Y si todo esto dejó de ser un drama emocional y se convirtió en algo real? Y es aquí donde entra Gabriel con ese tono que al principio parece aliviar la tensión, pero que en realidad la distorsiona aún más, porque mientras todos están preocupados, él insiste en que Macarena solo está buscando atención, que todo es parte de su personalidad, que es una figuretti. Pero esa palabra, lejos de calmar, genera más incomodidad, porque el espectador ya empieza a notar que esta vez es diferente. Y mientras las llamadas siguen sin respuesta, los mensajes quedan en visto o ni siquiera llegan, y el silencio de Macarena se vuelve más pesado, más inquietante. Empezamos a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como la conversación previa que tuvo con Alejandro, esa que nadie quiere repetir en voz alta, pero que todos saben que fue demasiado fuerte, demasiado directa, demasiado definitiva. Y aquí es donde el capítulo empieza a jugar con algo muy interesante, la percepción, porque mientras algunos creen que Macarena está manipulando la situación, otros empiezan a temer lo peor, y esa división no solo genera tensión, sino que prepara el terreno para lo que viene después, porque este no es un capítulo de respuestas, es un capítulo donde todo se complica aún más, porque en paralelo, dentro de la casa, vemos a los empleados comentando en voz baja, armando su propia versión de los hechos, señalando a Alejandro, mencionando a Valentina, recordando la actitud reciente de Macarena, y ese tipo de escenas, aunque parezcan secundarias, son las que construyen el ambiente, las que hacen que todo se sienta más real, más cercano, más peligroso. Y en medio de todo esto, hay un detalle que no pasa desapercibido. Frida no ha dormido, está al límite, y cuando una persona llega a ese punto, cualquier cosa puede pasar, cualquier decisión puede ser impulsiva, y eso es lo que hace que cada escena con ella se sienta impredecible, porque ya no está reaccionando desde la razón, está reaccionando desde el miedo. Y justo cuando parece que todo se mantiene en ese estado de incertidumbre, el capítulo empieza a dejar pistas, pequeñas, sutiles, pero importantes, porque alguien menciona que Macarena no estaba bien desde antes, que su sonrisa en la sesión de fotos no era real, que ya venía arrastrando algo, y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de una reacción a lo que dijo Alejandro, estamos hablando de algo más profundo, algo que venía creciendo desde hace tiempo. Y aquí es donde el capítulo 26 empieza a volverse realmente oscuro. Porque la pregunta ya no es dónde está Macarena, la pregunta es en qué estado está, y si realmente quiere ser encontrada. Y lo más fuerte es que, aunque nadie lo dice directamente, todos empiezan a sospechar lo mismo, que esta desaparición no es un juego, no es un capricho, no es una estrategia, es el inicio de algo mucho más grande. Y justo cuando el capítulo parece que va a cerrar sin respuestas, hay un giro sutil pero potente, un momento que cambia todo sin necesidad de mostrar demasiado. Porque alguien encuentra algo, no se dice claramente qué es, pero la reacción lo dice todo,
el silencio, la mirada, la tensión, y ahí entendemos que lo peor aún no ha salido a la luz y así termina esta primera parte del capítulo 26, dejándonos con más dudas que respuestas, pero con una certeza, esto ya no es solo un conflicto emocional, esto es algo que va a explotar en cualquier momento y cuando lo haga, nada va a volver a ser igual. Y es justo en ese punto donde el capítulo 26 cambia completamente de ritmo, porque lo que antes era incertidumbre ahora empieza a transformarse en miedo real, en ese tipo de miedo que no necesita confirmación para sentirse, y todo comienza con esa reacción tan extraña de quien encuentra ese objeto, ese indicio que nadie esperaba. Porque no es solo lo que se encuentra, es donde aparece, y eso es lo que deja a todos en silencio, como si de pronto cada uno estuviera armando en su cabeza una versión mucho más oscura de lo que pudo haber pasado porque inmediatamente después de ese momento, vemos como la tensión se rompe y se convierte en caos, las preguntas empiezan a salir sin orden, todos hablan al mismo tiempo, pero nadie tiene respuestas claras, y ahí es donde Frida pierde completamente el control, ya no es solo una madre preocupada. Es alguien que está al borde del colapso, exigiendo explicaciones, culpando otra vez a Alejandro, pero esta vez con más fuerza, con más dolor, como si necesitara encontrar un responsable para no derrumbarse y Alejandro intenta sostenerse, intenta no caer en la provocación, pero hay algo en su mirada que lo delata, porque ya no está seguro de nada, ya no puede defender con la misma seguridad que esto es solo una exageración, y ese cambio en él es clave. Porque es la primera vez que lo vemos realmente dudando de lo que cree. Mientras tanto, Valentina queda en una posición complicada, atrapada entre lo que siente y lo que ve, porque por un lado quiere pensar que todo es un malentendido, que Macarena va a aparecer en cualquier momento con una explicación, pero por otro lado no puede ignorar lo que está pasando frente a ella, no puede ignorar la desesperación de Frida. Ni ese ambiente cada vez más pesado que parece anunciar que algo no está bien, y es aquí donde el capítulo empieza a profundizar en el lado emocional de cada personaje, mostrándonos pequeñas reacciones, gestos, silencios que dicen más que cualquier diálogo, porque mientras algunos intentan mantenerse firmes, otros empiezan a quebrarse, y eso hace que todo se sienta más real, más cercano, más incómodo porque hay un momento en particular que marca un antes y un después, un momento donde alguien menciona la posibilidad que nadie quería decir en voz alta, que Macarena pudo haberse hecho daño, y aunque nadie lo confirma. El simple hecho de que esa idea entre en la conversación cambia completamente la energía del capítulo, lo vuelve más oscuro, más denso, más peligroso, y lo más impactante es que en medio de todo esto, empiezan a surgir contradicciones, detalles que no encajan. Cosas que alguien recuerda de último momento, como una conversación, una actitud, una mirada, y poco a poco se empieza a construir una sensación de que hay piezas que faltan, de que no todos están diciendo todo lo que saben, y ahí es donde la historia da otro giro interesante, porque comenzamos a ver que no solo se trata de encontrar a Macarena, sino de entender qué estaba pasando realmente con ella, qué estaba ocultando, qué estaba sintiendo, porque su desaparición empieza a parecer más una consecuencia que un accidente. Y mientras esto se desarrolla, hay una escena que pasa casi desapercibida pero que es clave, una escena donde Valentina se queda sola por unos segundos, en silencio, procesando todo, y ahí vemos en su expresión algo que no habíamos visto antes, miedo, pero no solo por Macarena, sino por lo que todo esto puede provocar en su propia vida, en su relación, en todo lo que ha construido hasta ahora, porque si algo deja claro este capítulo es que las decisiones tienen consecuencias, y lo que empezó como un conflicto emocional ahora amenaza con arrastrar a todos, sin excepción, y justo cuando parece que ya no puede ponerse más tenso, llega ese momento final que lo cambia todo, una llamada, un mensaje, una señal, algo que rompe el silencio de golpe y que hace que todos se detengan, que todos miren en la misma dirección. Porque saben que eso puede ser la respuesta que estaban esperando, pero el capítulo no nos da esa respuesta completa, no todavía, porque lo que muestra es solo una parte, lo suficiente para confirmar que Macarena sí está en una situación complicada, pero no lo suficiente para entender qué está pasando realmente, y ese es el golpe final, dejarnos con la sensación de que estamos a punto de descubrir algo grande, algo que va a cambiar todo en el siguiente capítulo. Y así, el capítulo 26 no solo avanza la historia, la intensifica, la empuja hacia un punto donde ya no hay vuelta atrás, donde cada personaje va a tener que enfrentar no solo lo que está pasando con Macarena, sino sus propias decisiones, sus propias culpas, sus propios errores, porque lo que viene no es solo una resolución, es una confrontación directa con todo lo que han estado evitando. Y si algo queda claro después de ver este episodio, es que la historia acaba de entrar en su fase más peligrosa, donde cualquier cosa puede pasar y donde nadie está realmente preparado para lo que viene después.
Y cuando parece que ya no queda más tensión por explotar, el capítulo 26 decide dar su golpe más fuerte, porque lo que sucede en los últimos minutos no solo cambia la dirección de la historia, la redefine por completo, y todo comienza con ese rastro que parecía pequeño, casi insignificante, pero que termina conectando con algo mucho más grande. Algo que nadie estaba viendo venir porque finalmente tenemos un indicio más claro del paradero de Macarena, pero lejos de traer alivio, lo que provoca es aún más angustia, porque lo que se descubre no encaja con la versión de una simple desaparición voluntaria, no encaja con alguien buscando atención, no encaja con una rabieta emocional, encaja con alguien que estaba huyendo de algo o de alguien, y es ahí donde el capítulo deja caer una de sus revelaciones más inquietantes. Porque se sugiere que Macarena no estaba sola antes de desaparecer, que hubo alguien más involucrado, alguien que todavía no ha sido identificado del todo, y ese detalle cambia completamente el juego, porque ya no estamos hablando de un conflicto entre personajes conocidos, estamos hablando de una posible amenaza externa, y mientras esa idea empieza a tomar fuerza, vemos cómo los personajes reaccionan de formas completamente distintas. Frida se aferra aún más a su desesperación, pero ahora mezclada con miedo real. Un miedo que ya no tiene que ver con discusiones o errores emocionales, sino con la posibilidad de que su hija esté en peligro de verdad, y esa transformación en ella es brutal, porque pasa de la rabia a la vulnerabilidad en cuestión de segundos. Por otro lado, Alejandro queda completamente expuesto a sus propios pensamientos, porque todo lo que dijo, todo lo que hizo, empieza a pesarle de una forma distinta, ya no como un conflicto romántico, sino como algo que pudo haber empujado a Macarena hacia una situación límite, y esa carga emocional lo empieza a romper desde dentro, aunque intente mantenerse firme frente a los demás. Y Valentina, que hasta ahora había tratado de sostenerse, empieza a entender que esto también la involucra más de lo que quería aceptar, porque aunque no haya sido su intención, su presencia cambió dinámicas, rompió equilibrios, y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias de eso. Y ese conflicto interno se vuelve uno de los puntos más fuertes del episodio, porque hay un momento muy específico, casi silencioso, donde Valentina conecta las piezas, donde recuerda ciertas actitudes, ciertas palabras, y su expresión cambia por completo, como si de pronto entendiera algo que los demás aún no ven, y ese instante es clave porque deja abierta una posibilidad inquietante, que la desaparición de Macarena no fue impulsiva, sino premeditada en cierto nivel. Pero lo más impactante llega en el cierre, porque cuando finalmente parece que van a obtener una respuesta concreta, cuando todo apunta a que están a punto de encontrarla, el capítulo decide frenar en seco y dejar una imagen, un detalle visual que lo dice todo sin necesidad de palabras, un lugar, un objeto, una señal que confirma que Macarena estuvo ahí, pero ya no está, y ese vacío es lo que termina de romper cualquier sensación de control, porque significa que van un paso atrás, que siempre llegan tarde, que alguien o algo se está adelantando a ellos, y esa sensación de persecución es lo que deja al capítulo en un punto altísimo de tensión. Y así termina este episodio, no con respuestas, sino con una amenaza latente, con la certeza de que esto apenas está comenzando, de que la desaparición de Macarena es solo la punta de algo mucho más grande, más oscuro, más peligroso. Y lo más inquietante de todo es que ahora ya no se trata solo de encontrarla. Se trata de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde, porque si algo dejó claro este capítulo 26, es que hay fuerzas en juego que los personajes todavía no comprenden, y cuando finalmente lo hagan, puede que ya no haya forma de revertir las consecuencias, porque en este punto de la historia, nadie está a salvo, nadie tiene el control, y lo que viene en el siguiente capítulo promete no solo respuestas, sino revelaciones que pueden cambiarlo absolutamente todo en Valentina Valiente. Y ahí es donde realmente empieza el verdadero conflicto, el que va a definir el destino de cada uno de ellos y el que va a poner a prueba todo lo que creían saber hasta ahora sobre esta historia.